Hola, ¿cómo están? Soy la profe Vero y les quiero dar la bienvenida a este módulo de joggings infantiles. En esta presentación lo que quiero es contarles rápidamente que lo que vamos a ver en este módulo son todos los pasos necesarios para la elaboración de una prenda. Son pasos para cualquier prenda, pero en este caso los vamos a ver aplicados al jogging. Así que las dejo con todo el contenido que he preparado para esta primera clase. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este módulo? Bueno, vamos a conocer sobre los diferentes tipos de pantalones pensados para un momento lúdico, de juego, de deporte, de recreación, pensado desde un lugar funcional y de comodidad. Para eso vamos a tener que desarrollar la moldería base, conocer sobre tipos de textiles, explorar las máquinas que usamos para confeccionar este tipo de prendas, las puntadas y cualquier otro accesorio que nos sea útil. La finalidad completa del módulo es que podamos confeccionar desde la moldería hasta la totalidad de la prenda, pasando por todos los pasos del proceso textil. ¿Cuáles son los pasos que intervienen en un proceso textil en general y en particular del jogging? Lo primero es determinar el diseño. ¿Por qué es importante empezar por aquí? Bueno, porque según el diseño, veremos qué tela es más apta y queda mejor con el tipo de diseño que hemos manifestado o que hemos decidido confeccionar. Entonces, según la tela, vamos a dibujar la moldería base. Y aquí es importante hacer un stop porque la moldería base se divide en moldería de telas planas y moldería de telas elastizadas. Entonces, si yo elijo un textil plano, tendré que hacer un tipo de moldería y si elijo un textil elastizado, otro tipo de moldería distinto. Es por eso que es tan importante que estos tres primeros pasos se hagan en este orden. En este módulo, para la confección de joggings, vamos a utilizar telas planas. Entonces, en el tercer paso del proceso textil, vamos a dibujar un molde base para telas planas. Luego vamos a transformar ese molde base según el diseño elegido. Y aquí también es importante aclarar que el molde base no es el diseño, sino que es la forma, las dimensiones que tiene el cuerpo del cliente o de esta persona en donde va a calzar la prenda. En este caso nosotros vamos a tener que dibujar las proporciones y las formas del cuerpo infantil desde la cintura hacia abajo. Luego vamos a cortar para pasar a la confección. En estos 6 pasos vamos a ir avanzando para terminar con nuestra prenda lista para usar. Bien, entonces el primer paso, que es el diseño, en este caso particular tiene que tener en cuenta la función. No es un diseño solamente estético, que también es importante, sino el aspecto clave es la funcionalidad, la comodidad para que el niño, el infante, pueda moverse, jugar y estar cómodo en sus actividades diarias. Acá yo les dejo como un pantallazo de opciones en lo que son los tipos joggers, que son estos jogging con puño abajo, o el jogging más tradicional como este rojo que tiene un tajito para que sea cómoda en la parte del puño, con bolsillos como se ve en la primera imagen a la derecha, con recortes, cordoncitos decorativos, bueno, todo elemento de diseño que ustedes quieran incorporar a esta prenda tiene que estar plasmada en la moldería, por eso en este primer paso nos
quedamos un ratito pensando cómo va a ser este jogging. ¿Va a tener un elástico? ¿Va a tener un cordón? ¿Cómo va a ser en la rodilla? ¿Cómo va a ser en el tobillo? Todos los elementos necesarios. Podemos diseñar o podemos buscar imágenes que sean de referencia y que representen lo que queremos hacer. Una vez que tengamos ese diseño, veremos qué tipo de textiles podemos usar. Yo aquí voy a mencionar a grandes rasgos los que podemos conseguir más fácilmente, pero en cada ciudad pueden encontrar otros distintos a los que yo menciono. Lo más importante cuando vayan a comprar el textil es aclarar que el textil tiene que ser plano, porque estamos haciendo un molde base plano. Entonces aquí yo aclaro que la frisa es la más usada, la frisa deportiva o la frisa de verano, el piqué plano, el plush, el micro velvet, el polar, el micro polar. Ahora sí, nos metamos en la construcción del molde base. Para el dibujo del molde base vamos a necesitar estas medidas: contorno de cadera, altura de cadera, tiro, altura de rodilla y largo de pantalón. Tengamos en cuenta que estas medidas se pueden tomar de la tabla de talle que tenemos adjuntado en el módulo o las podemos tomar desde el cuerpo del infante. En el caso de que la tomemos o de la tabla de talle o del cuerpo, le vamos a sumar al contorno de cadera 4 centímetros para asegurarnos que la prenda va a ser bien cómoda, va a tener holgura y no le va a ajustar en la zona de la cadera, que justamente por estar en esa zona la cola, el lugar en donde más necesitamos espacio para que el niño pueda agacharse, pueda correr y demás. En caso que tomemos las medidas desde una prenda, ya esos 4 centímetros no se agregan porque suponemos que la prenda que estamos midiendo al niño le queda bien y que entonces no necesita que le demos más flojedad. El primer paso es igual para el delantero y para el trasero, o sea que lo vamos a dibujar 2 veces. Vamos a dibujar el paso 1 y el paso 2 2 veces. Vamos a dibujar un rectángulo que tiene que medir en el ancho la 4ª parte del contorno de cadera y en el largo del pantalón. Aquí aclaremos que si estamos haciendo a lo mejor un shortcito deportivo o una bermudita, podemos hacerlo porque podemos poner el largo que querramos. No solamente para el pantalón largo vale este molde, también vale para pantalones cortos. En el segundo paso vamos a aplicar en forma vertical y desde la primera línea horizontal hacia abajo la altura de la cadera, la altura del tiro y la altura de la rodilla. Una vez aplicadas esas 3 medidas, trazamos las líneas horizontales correspondientes para que nos queden bien delimitado el molde. Recordemos que tenemos que dibujar 2 rectángulos y a los 2 marcarles estas líneas. Ahora vamos a ver los pasos que corresponden al molde delantero, que en tal caso los vamos a hacer en un solo de los rectángulos, en uno solo. En la primera línea horizontal, en la línea de la cintura, vamos a entrar 1 centímetro y bajar 1 centímetro para lograr un mejor calce. Y desde ese puntito que quedó abajo, vamos a marcar una línea horizontal, oblicua, desde este punto que está aquí, marco una línea oblicua que una el punto que acabamos de dibujar con el lado opuesto. El cuarto paso va a ser salir en la línea de tiro un ancho de tiro, que es esa línea que está dibujada. ¿Cómo calculo el ancho de tiro? Bueno, acá lo tenemos. Un ancho de tiro es igual al 15% del cuarto de la cadera real. Dice real porque recuerden que al contorno de cadera le hemos sumado 4 centímetros y este porcentaje se toma de la cadera sin esos 4. Coloqué aquí un ejemplo porque a veces puede ser engorrosa esta fórmula, entonces fíjense.
Si nosotros tenemos un contorno de cadera de 64, acá nos pide que hagamos el 15% del cuarto. Entonces 64 dividido 4 me da 16 y al 16 le hago el 15%. Una forma fácil de aplicar el 15% es al cuarto multiplicarlo por 0,15. En este caso sería 16 por 0,15. Y el resultado, que en este ejemplo me dio 2,4, es el ancho de tiro. O sea que en este ejemplo yo tendría que salir de la línea de tiro 2,4. Y esos 2,4 que salí los uno con una curva a la cadera y luego continúo con regla hasta la cintura. Y uno con curva también a la rodilla. En el último paso voy a marcar por la línea del ruedo, un ancho de tiro, o sea, este espacio acá mide 2,4 para este ejemplo, entonces entro un ancho de tiro en la línea del ruedo y uno ese punto a la línea del tiro aquí arriba, todo esto. Uy, qué fea que salió esa línea, la voy a borrar. Bueno, llegamos a este punto en donde lo que tenemos que hacer es medir toda la línea del tiro completita, toda, incluyendo ese ancho de tiro, mido todo, le marco la mitad a la línea esta del tiro y a donde marqué la mitad trazo una línea bien vertical que se va a llamar línea de hilo y es muy importante a la hora de cortar el molde. Vamos ahora con el molde trasero. Recordemos que el paso 1 y 2 es igual en delantero y trasero, por lo tanto ya tenemos el rectángulo dibujado con las líneas horizontales. Lo primero que vamos a hacer es entrar y subir 2 centímetros. En cintura entro 2, subo 2 y desde ese punto uno con una línea oblicua o con regla al lateral opuesto. En la línea del ancho de tiro voy a salir 3 veces la medida que salí adelante. Recuerdan que en el ejemplo, adelante habíamos salido 2,4. Entonces aquí vamos a tener que salir 3 veces 2,4. Luego en la línea del ruedo vamos a entrar un solo ancho de tiro y lo vamos a perder, como hicimos en el delantero, a la línea del tiro. Bien, ahora necesitamos sacar del molde delantero algunas medidas importantes. La primera es medir la distancia que hay entre el rectángulo inicial y la línea del hilo. Y esa distancia que se toma por la línea de cadera, la voy a aplicar exactamente por la línea de cadera y desde el rectángulo hacia adentro para que las líneas de hilo estén a la misma distancia en delantero y trasero. Esto es fundamental, chicas, es muy importante. Tenemos que entonces dibujar la línea de hilo exactamente en el mismo lugar en delantero y trasero. Mismo lugar en relación a la línea de la cadera. Entonces mido en el delantero a cuántos centímetros está la línea de hilo del rectángulo. O sea, tomo esta distancia y la aplico en mi trasero. Entonces ya tengo resuelto ese paso. El siguiente paso es medir el bajo pierna. También es un paso muy importante y suele ser el que más dificultad presenta. Mido con centímetro, contorneando bien, cuánto me quedó, cuántos centímetros tiene esta curva que me unía el tiro con la rodilla. Esa medida se llama bajo pierna, la mido con centímetro, contorneando bien la curva. Me voy al molde trasero y a donde terminó mis 3 anchos de tiro, trazo una línea auxiliar, casi no se ve pero está acá, a ver la voy a remarcar, trazo una línea auxiliar a donde terminan los 3 anchos de tiro y me
coloco el centímetro en la rodilla para que desde la rodilla voy midiendo hasta que me choque con la línea auxiliar la medida del bajo pierna delantero. O sea que esta línea oblicua que acabo de dibujar tiene que medir lo mismo que la línea del bajo pierna delantero. Una vez que ya tengo acá mi línea auxiliar y mi marquita de a dónde coincidió la medida, puedo unir este punto con la cintura armando una curva alta y con la rodilla. Acá acabo de ver que el gráfico no está correcto porque esta línea curva no pasa por adentro del rectángulo, me ha quedado muy pronunciada, voy a corregir, va por afuera, ahí. O sea, la línea curva no toca la línea de la cadera, pasa un poquito por fuera. Eso para que tengan en referencia a la hora de dibujar. Y ahí quedamos con los moldes bases listos para transformar al diseño que hemos elegido. Aquí llegamos al final de esta primera clase, que espero les haya sido útil y divertida. La moldería base en realidad muy divertida no es, pero es muy necesaria, así que aprendámoslas bien. Cuanto más veces repetimos el molde base, más rápido nos sale el dibujo. Entonces llega un momento que hacer un molde base nos implica 5 minutos, 10 minutos y podemos pasar a la parte más divertida, que es la del diseño y las transformaciones y luego el corte y la confección. Les dejo en la tarea número 1 las consignas que son de esta clase para que puedan completar y subir al aula virtual y nosotros nos volvemos a encontrar en la clase número 2 de transformaciones. Muchas gracias por estar ahí, nos vemos pronto.